Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los miembros participantes de Liceo Contextual y sus eventos. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras charlas de divulgación de distintos aspectos de la terapia de conducta. Paso a presentarte, Pablo. Com- eh, Pablo es egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Mayor de San Marcos. Ha llevado capacitaciones en terapias conductuales y contextuales, específicamente en AC, terapia de aceptación y compromiso, y BAT, terapia de activación conductual. Actualmente se encuentra a finales de terminar la formación en AC y DBT estándar, de las cuales posee entrenamientos en protocolos del manejo de la conducta de ideación suicida, protocolos de exposición en trauma prolongado, habilidades DBT y protocolos especializados para el manejo de trastornos de ansiedad. Ha realizado ponencias teóricas y talleres de entrenamiento en terapias contextuales, atención clínica a consultantes con dificultades de regulación emocional. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Jan. Bien, agradecido con toda la acogida. Siendo un domingo, imagino que es un esfuerzo para todos los presentes aquí y para los que están viendo en el Facebook. Así que, hoy día vamos a presentar un vistazo general. Ojalá no me pase más el tiempo. Normalmente tengo planeado hora y media, o sea, 7:30 aprox, para poder dar toda la exposición y podamos tener una pincelada general un poco de lo que es activación conductual. Básicamente, terapias basadas en la evidencia para el tratamiento de depresión. Bien, entonces, vamos comenzando. Por favor, les pediría más bien que estén atentos a que no enciendan sus micrófonos, ya que esto puede producir algunas interferencias. No obstante, pueden también abrir sus micrófonos, activarlos y preguntar con tranquilidad y no hay problema y yo estaré respondiendo. Asimismo, a medida que existan preguntas en el Zoom, en el chat del Zoom, yo iré respondiéndolas en caso de las preguntas de Facebook. En este caso ya me va a estar ayudando, dando justamente las preguntas y yo puedo responderlos en la brevedad posible. Así que igual, siéntanse libres en poder interrumpirme, no hay problema, ¿no? Yo encantado, de hecho. Hoy día vamos a ver este tema de intervención en depresión, una vista general de la activación conductual. Entonces, tenemos algunos puntos que vamos a ver en partes. La depresión según la activación conductual, vamos a explicar algunos puntos de estas. Los 10 principios de la activación conductual, son como un repaso muy general. Luego, el tema de la trampa de la activación conductual, el trap, que vamos a verlo un poco más minuciosamente. Luego, estrategias de evaluación, que es monitorización de actividades, donde allí les voy a dar algunos, digamos, algunos tips de cómo esto de verdad, para qué realmente monitorizar las actividades y qué beneficios nos puede dar dentro de la intervención con un consultante que experimenta pues conductas depresivas o realiza conductas depresivas. Luego la planificación de actividades en las cuales vamos a ir tener algunas ciertas consideraciones para poder realizarlo de la mejor manera posible. Y luego acá un problema común que no solamente es para el tema de depresión, sino en general pues para las dificultades emocionales, por así decirlo, hablamos de una forma transdiagnóstica en la cual el problema de la rumiación es bastante habitual dentro de la práctica clínica, ¿no? Los que ya están siendo terapeutas o los que ya han hecho las primeras prácticas se van a topar con esto muchísimas veces, es algo bastante común. Y luego prevención en recaídas, que vamos a ver algunos puntos importantes ahí. Bien, entonces vamos viendo esta parte de la depresión según la activación conductual. Primero, vamos a hacer unas ligeras diferencias en general. De hecho, he puesto un enlace Drive que ustedes van a tener acceso. Una vez que termine la exposición, yo voy a pedir que puedan dejar sus correos y pues podemos enviar también este PPT y también tienen enlace ahí justamente con un artículo de que habla de estas diferencias específicas que hay entre activación conductual y la terapia de activación conductual para la depresión, que son diferencias mínimas en realidad porque al final a los dos puntos coinciden bastante. Pero aquí elegí las que pueden ser más relevantes, la que puede ayudarnos un poco más. En este caso, la activación conductual se va dentro del reforzamiento negativo, ya que dentro de los consultantes o los pacientes en general,
percibe mucho esta situación con muchísimas conductas de escape, es decir, con el propósito de escapar de una situación específica que empieza a ser bastante aversiva para el consultante una vez que pierde contacto con los reforzadores que antes disponía, antes de un evento específico. En activación conductual, mucho hay esto sobre un evento primario, un evento desencadenante, si quieren verlo también dentro de la terapéutica conductual, si hablamos con un análisis en cadena. Entonces, básicamente hay como que un punto de partida. En cambio, en terapia de activación conductual para la depresión, no es que necesariamente exista como un desencadenante propiamente hablando de esa manera. Ok. Propiamente hablando de ello, sino más bien se resalta un reforzamiento positivo, ya que como el consultante pierde justamente el contacto con las contingencias reforzantes dentro de los refuerzos positivos, entonces lo que se intenta realizar es que el consultante justamente pueda recuperar estos refuerzos positivos. Es decir, si para mí antes podía disfrutar algo tan pequeño como por ejemplo un lomo saltado, pero ahora como experimento el tema de realizar muchas conductas de evitación, las conductas depresivas, o que en general no pueda contactar con las contingencias propiamente de este lomo saltado, entonces lo que hacemos nosotros es justamente contactar con esas contingencias para que sí pueda recuperar ello. ¿Ok? Entonces acá, el segundo punto ahí también se basa en el modelo TRAP, en cambio acá es la ley de igualación de Hertzsprung, en la cual mientras yo planifique más actividades reforzantes, haré que justamente el consultante contacte de nuevo con esas actividades reforzantes. En cambio, en el modelo TRAP también va por la misma ronda, pero se resalta mucho en las conductas de evitación. E identificar bien esto y que puedan identificar justamente este círculo de la trampa justamente de la depresión. Luego acá, en programación de actividades hay una cierta flexibilidad en activación conductual, mientras en terapia de activación conductual para la depresión, ahí es como que hay una jerarquía específica, como unas actividades directamente proporcional, por así decirlo. Como que mandamos 15 actividades, en cierta forma, vamos aumentando muy progresivamente las actividades. En cambio, en activación conductual no necesariamente va por una cantidad de actividades específicas. Ahora, en el otro punto, dice, abordaje directo a la función de la rumiación. Acá tienen que tomar muy en cuenta que es diferente al tema de la reestructuración cognitiva o la terapia cognitiva que hace Beck, en general, o bueno, lo que se hacía antes, en cierta forma, ya que no buscamos modificar el contenido verbal propiamente o el contenido cognitivo, sino que buscamos es modificar la función de esta rumiación o todos estos contenidos verbales que el consultante pues se encuentra muy enredado con ello. En cambio, en terapia de activación conductual para la depresión, asume que no tienes que hacer eso necesariamente, sino con el simple hecho de que tú contactes con las contingencias de reforzamiento, ya es suficiente para que, digamos, la rumiación vaya a disminuir. No es como que tienes que darte ese trabajo para específicamente abordar el tema de la rumiación. Ok. Y ahora acá, en el último punto te dice, estrategia de afuera hacia adentro, de alguna otra forma. Es decir, no esperamos a tener la motivación completa para poder hacer una actividad, sino más bien que a medida que nosotros hagamos la actividad progresivamente, nosotros vamos a obtener justamente esta llamada motivación o mayor acercamiento a estos reforzadores positivos. Luego acá en el otro punto que te dice, el valor reforzante de las actividades mantiene la conducta en general. Entonces, como ahí tengo la programación de actividades jerárquicas con mayor estructura, y el que tienen una cierta cantidad que se aumenta progresivamente. Entonces, con eso sería suficiente para que la persona siga aumentando esto. Y asimismo también se enfatiza en el compromiso de realizar este tipo de actividades, que se programen obviamente dentro de las consultas. Bien, entonces, ahora, un poco quería mencionarlos que en realidad podemos decirlo más como un comportamiento depresivo para evitar la estigmatización, como decir que este consultante en realidad tiene depresión, por así decirlo, sino que es un consultante o una persona que realiza comportamientos propiamente depresivos, ya que en sí no buscamos modificar a la persona en sí misma, por así decirlo, sino buscamos modificar su comportamiento, por lo cual cabe decir que la persona no es que sea el problema, sino que en realidad el problema o lo problemático, lo interferente para que realice su vida, como pues quizás esperaría el consultante, es justamente los comportamientos que realiza
cuando experimenta los efectos emocionales aversivos, sea sensaciones corporales o a nivel de contenidos verbales. Entonces hablamos acá un primer punto, ¿no? Que dice aquí, pérdida del contacto de las consecuencias reforzantes de las actividades, ¿no? Entonces, como les había mencionado como un ejemplito, puede ser actividades tan simples como comer un lomo saltado. Imagínate al consultante que un antes le encantaba el lomo saltado y después del evento desencadenante o el evento primario, ya el lomo saltado simplemente no le gusta, entre comillas, sin que este lomo saltado haya variado en realidad. Sigue teniendo la misma característica, la misma preparación, sigue siendo igual de rico, solamente que no existe este contacto con las contingencias. Y luego acá, se asume que existe un evento desencadenante o evento primario, como les había mencionado, en terapia de, perdón, en activación conductual propiamente, existe un evento desencadenante. Por evento desencadenante significa como si fuera un hito, un antes y un después, que por lo general es tremendamente relevante para la vida del consultante o para la historia del consultante. Por lo general, este evento desencadenante es algo que entregaba muchísimas veces valores reforzantes o reforzadores positivos todo el tiempo. Entonces, puede ser la pérdida de un trabajo, la ruptura de una pareja, la muerte de un familiar, una enfermedad grave, por así decirlo, que imposibilita que pueda realizar determinadas acciones. Y luego acá, a ver, mm, se ejecuta comportamientos bajo tu control aversivo cuya función es escape o de evitación. Entonces, acá pues básicamente en activación conductual se habla de este modelo de trap, donde aquí verificamos justamente el punto de la trampa de malestar que hace que el consultante nunca salga de alguna otra manera del estado depresivo, ya que hay comportamientos que mantienen ese tipo, digamos, o consecuencias que mantienen ese tipo de conducta. Entonces, entendamos un poco con función de escape o de evitación hay una diferencia mínima. En escape es cuando literalmente la persona está en el evento en sí mismo. Entonces, cuando está en el evento en sí mismo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un evento social o una videollamada, por ejemplo, estás en una videollamada y el consultante, pues, que experimenta o realiza comportamientos depresivos, lo que fácilmente puede hacer es apagar la videocámara. Entonces, ahí sería una función de escape porque realmente lo está haciendo en el preciso momento el hecho de que pueda estar experimentando esto. En cambio, una función de evitación sería que no necesariamente está expuesto en el momento de interacción social, hablando con ese ejemplo, sino que ya tiene una prevención. Es como que ya se previene de que en el evento en el cual se va a exponer en interacción social, no debe prender la videocámara y que posiblemente, si no prende la videocámara, va a recibir más estimulación aversiva. Como por ejemplo emisiones verbales de sus amigos, compañeros, que le puedan decir como que, oye, pues queremos verte, ¿por qué no prendes la cámara? O cómo estás, cuéntanos de tu vida. Entonces, ya es como una estrategia de prevención la conducta de evitación, que es decir que no me contacto explícitamente en el evento, entonces por lo cual simplemente hago esta evitación específicamente, que hace que la estimulación aversiva no aparezca o se reduzca. Ahora, acá en el último punto dice, comportamiento no orientado a metas, se establecen los problemas secundarios. Entonces, dentro de activación conductual hay un evento primario, y obviamente, al ver este evento primario, genera comportamientos específicos. Y estos comportamientos específicos significa interferencia en la vida. Y esas interferencias en la vida significa problemas secundarios. Si yo perdí el trabajo, si digamos yo perdí a un familiar querido, tuve una ruptura familiar, lo que puede pasar es que al yo realizar comportamientos depresivos o comportamientos evitativos, lo que puede hacer es que quizás ya tenga menos tiempo o disponga menos tiempo o invierta menos tiempo en actividades importantes para mí, como por ejemplo, no sé, se me ocurre avanzar una tesis, por ejemplo, pasar tiempo de ocio con mis amigos, jugar en línea, por ejemplo, atender a una mascota, por ejemplo, pasar tiempo en familia. Entonces ya comienza a acumularse una serie de problemas secundarios, que justamente estos problemas secundarios hacen que se siga manteniendo este estado depresivo. Ok, bien, entonces vamos para allá. Ahora, una vez que hemos visto esto, que hemos entendido un poco cómo se da estos comportamientos depresivos en general, hay unas cosas que acá dentro de los 10 principios de la activación conductual que nos va a permitir dar una buena idea de cómo tenemos que actuar en una intervención específicamente, la cual nos dejaría con menos probabilidad de cometer cosas iatrogénicas o simplemente cosas no basadas dentro del modelo o que quizás cometamos, digamos, otro
tipo de acciones que terminan reforzando las conductas evitativas, que eso es bastante primordial. Así que dentro de las intervenciones hacemos una serie de reforzar conductas evitativas cuando el consultante lo trae a sesión, lo que simplemente vamos a estar va a ser algo muy parecido como que a escuchar solo al consultante o que el consultante sienta que no está resolviendo su vida. Y por tanto, pues nosotros nos convertiríamos también dentro de la sesión, dentro de las intervenciones, como un problema secundario también. ¿No? Es como que voy a terapia y no me funciona nada, entonces empieza a haber más problemas secundarios. Entonces tenemos que estar justamente atentos ahí. Ok, bien, entonces vamos con el primer punto que acá te dice. El problema para cambiar cómo nos sentimos es cambiar en cómo hacemos las cosas en realidad. Ya que incluso dentro de la terapia de aceptación y compromiso, no ven como algo problemático en sí mismo los contenidos verbales o básicamente también lo que experimentamos a nivel de sensaciones fisiológicas, si hablamos con ansiedad, que es lo más acentuado, sino básicamente qué hacemos específicamente cuando experimentamos este tipo de situaciones. Incluso en terapia ética conductual puede haber o puede existir muchas personas que hayan experimentado estrés postraumático, por así decirlo, entre comillas, pero que realmente ante la activación de ese estrés postraumático no realizan comportamientos problemáticos y pueden seguir normal su vida, entre comillas, por así decirlo. Entonces va a variar mucho en qué comportamientos nosotros ejecutemos cuando aparezcan estos contenidos verbales, ya sean fuego de rumiación o cuando aparezcan básicamente reacciones viscerales fisiológicas por puro condicionamiento respondiente. Entonces va a haber esta diferencia. ¿Qué nosotros hacemos con ello? Entonces lo que nosotros hacemos en activación conductual es cambiar como una suerte de modificación comportamental en este punto. En el segundo punto que saca, dice, las circunstancias vitales pueden conducir a la depresión. Acá estamos hablando de los eventos primarios, pero a veces son las estrategias que utilizamos para manejar la depresión las que nos impiden salir de ella. Entonces, incluso esto lo pueden también relacionar con terapia, situación y compromiso. Recuerden mucho la desesperanza creativa, que era esta parte de que nosotros hacemos notar, o sea, hacemos una suerte de clarificación de contingencias, en la cual las conductas que nosotros realizamos funcionan a corto plazo, sí, porque acá recuerden un poco que las conductas que realiza el consultante que experimenta o consultante con comportamientos depresivos son en realidad funcionales en todo tipo. No es que sea disfuncional, funciona al corto plazo. Ayuda a que ya no reciba mayor estimulación aversiva. Entonces es como decir, aumenta mi probabilidad de comportamiento ante la reducción de una estimulación aversiva, que es básicamente lo que es la contingencia de reforzamiento negativo. Entonces, desde ahí ya tiene una función, tiene una explicación, tiene sentido que el consultante realice esto. No es que sea disfuncional o errático, de hecho. Pero empieza a ser interferente para las cosas que necesita realizar a largo plazo. Entonces es ahí ese punto, lo que nosotros buscamos que experimente o realice otros tipos de estrategias. En el tercer punto dice, la clave para descubrir qué cosas tendrán un efecto antidepresivos se encuentra en lo que pasa justo antes y justo después de nuestros comportamientos. Entonces acá incluso va a ser muy importante que al consultante aplicar nuevas estrategias va a notar justamente una diferencia. Es por eso que va incluso con el punto uno. A medida que nosotros hagamos comportamientos que justamente sean comportamientos antidepresivos, automáticamente vamos a experimentar un estado de ánimo adecuado o un estado de ánimo que podría esperar el consultante. Ahora, el cuarto punto dice estructurar y programar actividades que sigan un plan, no un estado anímico. Esto es muy importante. De hecho, el que lo resalta mucho más, e incluso un poco dentro de la terapia de activación conductual, un poco recomienda también incluso ver algunas cositas de terapia de ética conductual, que es esta parte de lo que nosotros hacemos bajo el impulso de la emoción. Por ejemplo, la tristeza en general, pues se genera básicamente, según el tema de ética, ¿no? Se genera por ahí el tema de que ante la pérdida de algo o alguien valioso, ante una situación en la cual no salió como nosotros esperábamos. Entonces esto genera específicamente impulsos de acción. Impulsos de acción que va acorde a nuestra historia personal, a nuestro historial de contingencias, por así decirlo. Entonces lo que nosotros hagamos, básicamente. Si cada vez que yo experimentaba pues esta sensación de desánimo terrible, quizás mi conducta depresiva por lo general es estar en cama todo el día. Entonces, si es que la persona simplemente actúa bajo el estado anímico, va a ser
casi imposible de alguna otra manera que pueda realizar comportamientos orientados a metas, comportamientos que justamente lo guíen al consultante a una vida que antes tuvo, antes del evento primario. ¿Ok? Acá en el quinto punto te dice, el cambio será más fácil cuando se comienza por algo pequeño. Aquí probablemente se meta mucho con los consultantes en este tema de las reglas verbales del todo y nada, que apuesto yo, no es que lo haya leído específicamente, pero apuesto yo que es más como una regla más sociocultural, por así decirlo. Entonces, en la cual pues estamos muy acostumbrados a todo o nada, ¿no? Creo que incluso me acuerdo que mi hermana me decía, ¿no? O lo haces bien o simplemente no lo haces, ¿no? Entonces, como que este tipo de reglas ahí no existen. Entonces, para que el consultante pueda poco a poco, de alguna otra manera, contactarse con los reforzadores positivos, salir de estos comportamientos, aplicar diferentes estrategias, es importante que se los exponga gradualmente. Míralo muy parecido como si fuera también como de sensibilización sistemática, en la cual es como que gradualmente, no es que les pones de frente, ¿no? Si un consultante tiene fobia a una culebra, no le pones una culebra en digamos, en sus piernas, ¿no? Entonces, es de forma muy gradual a medida que vaya aprendiendo, vaya teniendo otro aprendizaje de que esta estimulación aversiva en realidad no es igual a la catástrofe que podría tener en general, ¿no? Como el ejemplo que les estaba diciendo, ¿no? El tema de la interacción social, ¿no? Una videollamada. Entonces, a medida que nosotros los expongamos propiamente a pequeñas actividades, pequeños ejercicios frente a ello, en la cual justamente hago estos comportamientos y vaya experimentando ello, se va justamente habiendo una suerte de reestructuración cognitiva, pero eso es solamente después de ejecutar un comportamiento. No es que se hace antes en realidad. ¿Ok? Bien, entonces, vamos ahí. Hacer hincapié en actividades que sean reforzantes por naturaleza. Es posible que al principio va a haber como reforzadores arbitrarios o reforzadores que no son no naturales, sino ejercidos por otros, por así decirlo. Hay momentos en los cuales vas a poder ayuda de algunos familiares, que en algún punto puedan entregarle explícitamente estos reforzadores, asumiendo que está dentro de su historia. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Algo que suele pasar, ¿no? Oye, te encuentras depresivo, anda a salir a una fiesta, ¿no? Vamos a salir a una fiesta, ¿no? Bueno, ¿qué tal dentro de la historia de la persona? Realmente una fiesta es lo más aversivo del mundo. Así haya pasado antes o no del evento primario. Entonces sería una muy mala idea que comencemos por ahí. Entonces tiene que ser bastante estudiado estos reforzadores arbitrarios en general, ya que si empleas un reforzador arbitrario que no tuvo efecto en la conducta del consultante antes de o dentro de su historia de vida, simplemente esto se va a convertir otra vez en estimulación aversiva y otra vez generar sensación de fracaso e incluso una suerte de desesperanza en ello. Entonces, por actividades que sean reforzantes por naturaleza es justamente el contacto con las actividades que hacía antes, justamente antes del evento primario. ¿Qué actividades puede hacer, no? Si, por ejemplo, esta persona ama viajar, entonces puede ser como que pequeñas salidas a un parque que no haya conocido. Entonces, poco a poco ya contacta con eso de forma más gradual. Luego, en el punto 7, actuar como un entrenador. Acá incluso es un poco parecido con el tema de ads, que ya que en ads pues siempre se postula este tema que ambos somos humanos, no por una visión romántica, ¿no? De que, bueno, todos tenemos emociones, sino de que todos estamos sujetos a las reglas del comportamiento, las reglas del aprendizaje, todos. Es inevitable, así nos guste el análisis de conducta o no, tipo skinneriano en este caso, existe, igual opera sobre nuestra conducta. Entonces, aquí en este punto, pues simplemente no es tanto andar como que yo que lo sé todo y simplemente voy a hacer esto, sino es como que simplemente actuar como un equipo en esta parte. ¿Ok? En el punto 8 dice, insistir en un enfoque empírico de resolución de problemas y reconocer que todos los resultados son útiles. Va a ser muy importante que el consultante así haya ido a tu sesión, ya de por sí es un gran cambio. El simple hecho que haya ido a sesión. Yo normalmente con los consultantes cuando los he tratado con este tema de activación conductual, pues había días que realmente les dificultaba muchísimo poder incluso asistir a sesión, ¿no? Y esta era parte de justamente reconocer estos puntos, ¿no? Como que, oye, mira, podías haber tomado la opción de echarte en cama o era para ti sencillo como decirme, sabes que Pablo no puedo hoy día y ya está. ¿No? El consultante ya es como que, bueno, ya poco a poco contacta con eso, ¿no? De que ya se está exponiendo algo
medianamente aversivo, pero que en realidad no está sucediendo lo peor, ¿no? En caso no haga realizar algunas actividades o algo parecido. Entonces, justamente vayan por ese tema. Y acá este punto mismo, también es muy importante que no ejecuten castigo. Por castigo me refiero como en el tema de que ustedes ejerzan algo aversivo hacia el consultante, que pueda justamente disminuir su probabilidad de conducta de seguir haciendo, por ejemplo, la planificación de actividades, monitorización o actividades que ustedes les dejen, ¿no? Ya sea como que dando una estimulación aversiva, como por ejemplo poniendo una cara terrible, o simplemente diciéndole como que no, tú no lo haces porque no te interesa esto, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, o simplemente quitándole esto, ¿no? Como que ya empezamos como que quizás ya no ser tan amables, sino quitar esto. Entonces, tienen que tomar atención bastante a esa situación. Y algo que también se pueden topar es que cuando un consultante no realiza las actividades, muy posiblemente ustedes se confundan con este tema de que quizás no les está interesando propiamente. Cuando tienen que evaluar funcionalmente qué es lo que está ocurriendo ahí, si es que falta de habilidades, en este caso activación conductual un poco lo determina entre habilidades sociales y no sociales, por así decirlo. Tienen una referencia por ahí que les dejo entrar ahí también. Cada habilidades no sociales y sociales, sociales propiamente del repertorio conductual que disponga de inteligencias sociales, y el otro habilidades no sociales, que es básicamente actividades en las cuales son como que actividades laborales, actividades académicas, actividades que básicamente se tiene que disponer un conocimiento previo para realizarlas. O también puede pasar de que exista todo un historial de castigo y la cual tengas que exponer justamente a las sensaciones aversivas que le experimenta realizar una actividad, que sea de manera imaginaria, que sea con algunos recursos o propiamente una exposición interactiva a ello. ¿Ok? Y acá en el punto 9 no lo digas, solo hazlo en general. Es como que aquí esta parte muy atento con la rumiación, porque en este caso pues empieza a haber muchos contenidos enredantes y al final pues el consultante lo que buscaría es que no exista una sensación de inseguridad, por lo cual va a buscar a toda forma la seguridad posible o el 100% de probabilidades de que esta actividad que va a realizar no va a fallar. Hay una especie de metáfora chiquitita de Rush Harris que empieza a decir un poco, ¿no? Que el terapeuta pues da reglas verbales de que esto pueda contactar con alguna experiencia que pueda ser gratificante y el consultante pues pueda experimentar esta sensación de aversión, pero es como decirle, pues, ¿no? Imagínate que yo te digo que esta torta de aquí es riquísima, la que tú tienes acá es riquísima, tiene un sabor pero espléndido, es algo que te vas a maravillar, pero la única forma de que el consultante lo sepa es que lo pruebe. Yo le puedo decir un montón de estímulos verbales sobre que esto es así y así, tal cosa, intentar convencerlo, pero si el consultante no realiza esto, o sea, no prueba la torta metafóricamente, simplemente no se va a ejecutar el comportamiento en realidad, no se va a aprender algo nuevo. Y en el último punto, detectar barreras posibles y reales para la activación. Hemos llegado al punto 8. Siempre tienen que analizar qué es lo que está pasando. Es un problema de habilidad. Quizás el consultante no está recordando algunas cosas. Por ejemplo, la actividad que le has dejado probablemente no la han entendido muy bien, por lo cual ahí es recomendable que, ok, explícame un poco la actividad, cómo la has entendido y aquí ajustamos algunas cosas. O quizás no recordaste muy bien la actividad, te pueda servir algunas alarmas, posis, notas o incluso ayuda de un familiar. Todo este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Cuánto ya voy? Media hora. Ya. Ahora, voy a explicar un poco, bueno, si es que no hay duda hasta el momento, no sé si alguien ha escrito, ya nadie ha escrito en el Facebook, ¿verdad? No. No, ok, está perfecto. Bien, entonces vamos a ver el modelo del trap, que es rompiendo justamente el círculo de malestar, donde vamos a dar cuenta que en el trap donde existe la trampa y en el trap, con C, lo pronuncio bien, existe el comportamiento alternativo, que es justamente lo que nos saca de las conductas depresivas o del estado depresivo. Bien, entonces acá tenemos acá, como dice, un desencadenante específico. Bueno, no sé pronunciar muy bien en inglés. Trigger o algo así. Entonces, es el desencadenante, el evento primario en general. Aquí yo he puesto como un ejemplo perder un ser querido. Y el otro punto lo que empieza a ejecutar es el response, que es la respuesta, que existe estos efectos emocionales de tristeza, vergüenza, enojo, entre otros. Entonces aquí,
Al experimentar el desencadenante, automáticamente el consultante empieza a experimentar todos estos efectos emocionales, ya sea sensaciones corporales físicas o automáticamente experimentar efectos rumiativos. Más tarde empieza el patrón de evitación, que justamente está con el servicio de mantener estos efectos emocionales lo más reducido posible, en cierta forma. Entonces, el patrón de evitación va a configurarse dentro de la alteración de la topografía. La topografía de conducta me refiero como que la intensidad, la frecuencia, intervalo en general, la cantidad de veces que ejecuto el comportamiento. Por ejemplo, si antes yo interactuaba socialmente por WhatsApp, por ejemplo, yo respondía a WhatsApp 10 WhatsApps al día, por ejemplo, o 10 chats al día, ahora con este estado depresivo, yo ya respondo con la justa un chat al día y eso me demora horas, ¿no? O por ejemplo, los 10 chats los llevo a responder, pero me demoro mucho tiempo en responderlos. Antes los respondía cada media hora, por ejemplo, pero ahora me demoro cada 4 o 5 horas, ¿no? Y acá, y aparte, la función de la conducta. Si antes había un valor reforzante, ahora ya va a haber más un control aversivo. Por ejemplo, acá empiezo a dormir 15 horas, por ejemplo, bajo la función o bajo el propósito de ya no estar tan rumiativo, de bajar la rumiación. Tiene sentido, no duermo y ya obviamente ya voy a estar enredado con los contenidos cognitivos que estoy durmiendo. Y asimismo también reduciría también los efectos emocionales. Por ejemplo, acá dice tiempo reducido de interacción social y ver televisión y redes sociales que también cumpliría una función bastante parecida. ¿Okay? Y acá donde mencionamos el draft, entonces, que es la ruptura del malestar. Lo mismo va a asistir al desencadenante, el consultante igual, cada vez que lo recuerde, ya sea por llamada de familiares, ¿no? Siendo como que misma sentido pésame y todas estas cosas que empiezan a pasar. Entonces, o incluso, ¿no? Por ejemplo, hacer los trámites y todo esto de función. Entonces, igual, va a aparecer las mismas respuestas casi parecidas, efectos emocionales, tristeza, vergüenza, enojo en general, o cualquier emoción asociada, ya depende de la historia del consultante. Y empieza acá a aparecer la alternativa de coping, que es el afrontamiento alternativo. Acá quiero que quede en claro que igual esto de prácticamente la misma cantidad va a aparecer. Es por eso que es muy importante que cuando los consultantes hagan la alternativa copy, no esperen a que esto se reduzca para poder recién hacer un comportamiento efectivo. Porque ya si esperamos esto, simplemente no va a ocurrir. Seguiríamos en el círculo una y otra vez y podemos estar así años y años. Ok, entonces acá dice, cambio gradual de la topografía. Entonces, por ejemplo, como les había mencionado, ¿no? Yo respondía 10 chats, por ejemplo, por WhatsApp, y ahora cuando pasó este evento, ya casi no respondía ninguno. Entonces, ok, vamos a jerarquizar. De los 10 chats, que imagino son como conversaciones frecuentes, ¿cuál es el que consideras menos aversivo, el menos complicado, que consideras el que pueda ser mucho más comprensivo contigo en general? Entonces empezamos a jerarquizar. Ok, tienes la actividad, por ejemplo, de tan solo escribir a la persona. Solo esta única persona. Entonces ya estamos haciendo algo diferente, algo planificado que no está siguiendo un estado de ánimo. Ok, entonces, por ejemplo, acá, le estaba poniendo, ¿no? Si era antes 15 horas, ok, nada, dormimos 10 horas al día. Y justamente bajo una cierta programación. Estas 10 horas pueden estar más ligadas a las horas del sueño, regularmente ya en la noche, madrugada. Por ejemplo, incrementar el tiempo de interacción social. Y, por ejemplo, ver televisión, redes sociales, pero ya sin un control aversivo. Es decir, por ejemplo, romper este, digamos, este círculo de aquí, cada vez que yo experimento efectos emocionales aversivos, me pongo a ver redes sociales. Entonces, ok, esperemos a que no experimentes realmente los efectos emocionales aversivos y poco a poco te puedas ligar a justamente ver redes sociales sin que necesariamente tengas estos efectos emocionales aversivos. Entonces ya con eso vamos rompiendo un poco. Ok, bien, ¿dónde estás? Ahora un poco vamos a ver las estrategias de evaluación. Ok. Monitorización de actividades. ¿Dónde está? Ok. Acá un poco yo les mencionaba, ¿no? El tema de por qué monitorizar las actividades. Entonces tenemos este tipo de cosas, ¿no? Como una noción específica y concreta de los comportamientos fuera de sesión. Muchas veces con el consultante puede ser bastante impreciso. De hecho, los que pues están llevando consultas y todo, pues no me negarán pues que siempre los consultantes van con etiquetas. Y es muy difícil que un consultante empiece a operacionalizar justamente su etiqueta. Entonces,
Esta monitorización de actividades nos permite tener comportamientos más concretos, más específicos. Obviamente tenemos que enseñar esta nueva habilidad de cómo pueden ir los comportamientos. Ahora acá, dice, posibilita un mayor contacto con las contingencias, entre comillas, por así decirlo, que llamamos una conciencia del problema. Es decir, va anotando esto. Por lo general, a medida pues que los consultantes van anotando algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, antes del evento primario, el lomo saltado. Lo disfrutaba el lomo saltado. Después del evento primario, igual, registra que hace en sus actividades el lomo saltado, comer lomo saltado. Pero en su disfrute, por ejemplo, puede colocar como de un 0 al 10, o sea, 0, nada disfrute, 10, muchísimo disfrute, puede colocar como un 3 y un 4. Entonces hay con alta probabilidad que el consultante esté rumiativo en este punto. En otra situación no necesariamente está vigente la rumiación, o al menos principalmente ello, ¿no? O que mantenga el tema del estado depresivo. Sino puede ser de que, por ejemplo, la persona quiere realizar una acción que antes no hacía, por ejemplo, quiero tocar guitarra. Ok, esto lo hacía como hace 15 años atrás. Cuando el evento primario le pasó solamente es un par de meses, pero le dejó 15 años tocar guitarra. Entonces, ok, dentro de sus actividades, monitorización, se le ocurre tocar guitarra. Pero vemos que su disfrute es un 3 y que no necesariamente es por efecto de rumiación, sino por efecto de que no dispone de la habilidad no social. Por ejemplo, olvidó muchas, bueno, yo no sé manejar guitarra en realidad, pero olvidó muchos punteos, no lo sé, o forma de cómo tocar mi guitarra, o incluso de canción que no recordaba, entonces esto le generaba mucha más frustración. Entonces tiene mucho sentido que el disfrute sea como un 2 o un 3 o algo más mínimo incluso. Ahora acá en el punto. Genera una mayor probabilidad de realizar cambios hacia comportamientos efectivos y no bajo control aversivo. Entonces, con esto ya el consultante va notando de que justamente existe estos comportamientos que está bajo control aversivo, de que existen estos comportamientos en los cuales no está disfrutando y la cual nos da chance para modificar algunas cosas en este aspecto. Por ejemplo, ¿no? La persona en realidad pues tiene que ir a trabajo y pues se ducha con agua fría. Entonces el agua fría puede ser como algo medio aversivo. Entonces, ok, vamos a cambiar un poco la condición. Vamos a bañarnos con agua caliente. Entonces al bañarse con agua caliente puede modificar un poco el disfrute y ser una suerte de modificar como que una operación de establecimiento ahí en general y que pueda ejecutar el comportamiento reforzante con mayor disponibilidad. ¿Ok? Bien. Acá. Dice, reducción de la vulnerabilidad emocional poco dice cambio en las operaciones de establecimiento. Recordemos que operaciones de establecimiento o las operaciones motivacionales, mejor dicho, que están en operaciones de establecimiento y operaciones de abolición, estos más conceptos post-skinerianos, que en general, pues, si nosotros, pues, digamos, les pongo un ejemplo, ¿no? Si no dormimos bien, dormimos solamente 2 horas, es posible que altere la actividad común que nosotros, o actividad rutinaria que nosotros realizábamos. Por ejemplo, si estás acostumbrado a leer en las mañanas, pero si duermes 3 horas, es posible que la actividad de leer ya no sea tan reforzante. Incluso baje esto al punto de que ya no te contactes con ello. Pero no es porque la actividad de leer haya cambiado, se haya vuelto más compleja o haya habido un problema de habilidad que quizás no entendías conceptos, sino que simplemente había variables disposicionales que no te permitían contactar adecuadamente con ese valor reforzante de leer, por ejemplo. ¿Okay? Y bueno, esto de vulnerabilidad emocional es un concepto muy de DBT, lo van a ver bastante. Cada vez que lo ponen en enlace en cadena, como que todo el tiempo resaltan vulnerabilidad emocional, ya sea cambios biológicos, físicos propiamente, médicos en general, siempre se resalta el tema del sueño, alimentación, condiciones médicas, en caso de mujeres, la menstruación, por ejemplo, ¿no? Y condiciones, bueno, te dije condiciones médicas en general. Okay. Ahora, ¿qué debemos monitorizar nosotros? El tema de autorregistro de los comportamientos específicos. Aquí va a ser importante que no coloquen tanto la conducta privada. Puede ser que en algunos casos el consultante lo coloque, pero no enfaticemos en ello, sino en la conducta que en realidad empieza a realizar. Ya que, como les había mencionado, lo que nosotros buscamos más en realidad es incluso no cambiar los contenidos cognitivos, o no es como una suerte de lo que se hace en TCC, por así decirlo, lo que es registro, pensamiento, conducta, emoción, entonces consecuencias, si me equivoco. Entonces no hacemos con ese fin de modificar los contenidos cognitivos realmente, sino como que buscamos, ok, aparecerá un contenido cognitivo, pero ¿qué hace el consultante cuando aparece ese contenido cognitivo verbal?
qué exactamente realiza, qué empieza a ser interferente en la persona. ¿Ok? Entonces tratamos de que se coloquen los comportamientos específicos, ¿no? Por ejemplo, comer lomo saltado en mi casa. Entonces, por ejemplo, estar en casa hace que recuerde mucho más el familiar fallecido. Es por eso que le es más complicado contactar con este valor reforzante de comer un lomo saltado. Entonces, quizás podríamos cambiar un poco el ambiente para que cambie, aumente el disfrute y dé una mayor sensación de competencia al consultante. Ok, ahora acá dice, autorregistro del estado anímico en relación a los comportamientos que realiza. Entonces el estado anímico acá es como que del 1 al 10, que tanto lo disfrutas. Bueno, el estado anímico aparece al final. Cuando en el libro, hay un libro que dejó de Emigia, entonces van a ver que hay un registro de monitorización de actividades que se registra y como que estado anímico al final del día. Acá dice autorregistro del dominio y el placer del comportamiento ejecutado. Dominio mirando por la actividad que sea importante o valiosa para el consultante y el placer, el grado de disfrute que tiene al realizar esta actividad, o sea, qué tan fácil puede contactar con el valor reforzante de esto. Y acá, como les dije, es probable, no es categórico, es probable que a menor placer, mayor rumia, pero como les había hecho un ejemplo, hay otras situaciones en que la rumia no está predominante ahí. Es como que se genera debido a la habilidad no social que, digamos, no dispone el consultante, ¿no? Con el ejemplo de la guitarra que les dije, ¿no? Como que tocaba guitarra hace 15 años, ahora lo vuelvo a tocar, no me acuerdo muchas cosas, no puedo contactar con este valor rectificante o este valor reforzante, por tanto, hace que mi probabilidad de conducta disminuye y en vez de ser un reforzamiento positivo, empieza a ser lo que podría ser un castigo, ya sea en este caso negativo o positivo. Bien, ahora, autorregistro de la intensidad en forma de escala o denominaciones, poco o mucho. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tan intenso es esto cuando empezamos a jerarquizar las actividades? ¿Qué empieza tan intenso para el consultante? Un poco raro puede ser que no es muy frecuente, que empiece a haber categorías de poco, mucho, bastante, más es por números. Recuerda que esto es bastante subjetivo en realidad según el consultante, sino lo que en realidad vamos a buscar es que, digamos, aumente la cantidad de placer o disminuya la cantidad de aversión. Ok, bien. Entonces vamos a ver acá el tema de, ¿o bien de tiempo? Planificación de actividades, lo que son las áreas vitales. Ok. Acá va a ser que tomemos estas consideraciones importantes, que sean actividades con función apetitiva. Es decir, muy pendiente de actividades que sean bajo control aversivo. Tenemos que evitar bastante eso, ayudar al consultante que evite a evitar, que justamente pase eso, que más se contacte con actividades que sean valor reforzante, que básicamente bajo el proceso de reforzamiento positivo. En el segundo punto, cuidado con las reglas PLIANS. Al principio, probablemente dentro de la sesión, dentro de las primeras sesiones, incluso con el modelo TRAP, ¿no? Cuando le expliquemos, el consultante esté bajo justamente el control en cierta forma de su comportamiento por las emisiones verbales que nosotros vayamos a decir, o sea, las reglas verbales lícitas, que esto quizás pueda funcionar y es como que, mi psicólogo dice que esto puede funcionar. Pero esto es un poco de peligro porque a veces lo que podemos hacer es que si el consultante realiza un comportamiento efectivo y suele decirle como que, ves qué bacán, muy bien, qué pasa que estés haciendo esto, me da mucho gusto, o decir cosas muy generales como que, mira, estás progresando, cosas así. Es muy importante que hagamos notar al consultante específicamente el contacto de las contingencias. Pongo un ejemplo, ¿no? Si un consultante empieza a manejar bicicletas y pues lo programamos y lo empezó a realizar, entonces, como que hacemos notar este tipo de cosas, por ejemplo, como notaste el viento que te corría, la sensación de ir para abajo, por ejemplo, con la bicicleta, el tema de sentir una sensación de libertad. Entonces, ya poco a poco, digamos, las reglas PEANS y ya vamos a unas reglas más aumentadas, por ejemplo. Entonces, eso va a ser muy importante. ¿Ok? So que si no, pues básicamente el consultante al final no va a contactar bien con estas contingencias. Tercer punto dice, actividades que el consultante disponga de los recursos. Si el consultante realmente no dispone de los recursos o en el momento no dispone de los recursos y nos centramos a que realice ese tipo de actividades, lo que vamos a generar es que el consultante muy inmediatamente genere mayor desesperanza, como que vamos a alimentar mucho más la infección preaprendida. Entonces vamos a aumentar más historial de castigo, por así decirlo, o sea, castigo positivo o castigo negativo.
vamos a aumentar mucho más eso. Y esto va a hacer que la terapia simplemente se vaya a ser estancada y el consultante al final aumente más problemas secundarios. Y el cuarto punto, conexión con los valores o una forma de comportamiento que pueda realizar el consultante. Ya que al ubicar una forma de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te gustaría ser en este área, digamos, área laboral? Me gustaría ser un profesional responsable. Me gustaría ser un profesional proactivo. Ok, ¿qué conductas haríamos para que puedas ejecutar o ser un profesional proactivo? No, aquí hay algunas metáforas que en Ads se emplean, ¿no? Por ejemplo, el tema si quieres encontrar algunas metas, el de la varita mágica, ¿no? Imagínate que no tuvieras ningún problema en tu vida, o imagínate que yo tengo una varita mágica o chasquido de Thanos, entonces ya que todos tus problemas aparezcan, ¿qué podrías hacer? Entonces ella poco a poco van identificando una noción cierta de valores o más dentro de acción comprometida. Si hablamos en términos de terapia de atención y compromiso. ¿Ok? Bien. Ahora, acá vamos a ver con las recomendaciones para la planificación de actividades. El primer punto acá es como que tenemos que enfatizar en la importancia del hacer. No vamos a resaltar tanto en cambiar explícitamente el estado de ánimo o cambiar los contenidos cognitivos o verbales, ya que esto no va a funcionar realmente, sino lo que tenemos que hacer es que el consultante recién disponga de realizar las conductas efectivas. Entonces acá dice, clarificar las contingencias y direccionar el comportamiento de una función más repetitiva. Va a ser muy importante que el consultante lo tenga muy en claro del draft. Algo que mencionarles en esta parte es que si tiene un consultante pues que experimenta todo esto, el tema de la depresión, pues no es que vayan ustedes a la primera sesión y hasta la segunda, explica muy bien el modelo Track y ya listo, nunca más lo van a tocar. En algún momento van a tocarlo de nuevo. Es lo mismo que funciona con desesperanza creativa en terapia, situación y compromiso. No quiere decir que si lo has tocado las primeras sesiones y ya está, es como que listo, vamos, ya nunca más lo tocamos. De hecho, sí va a pasar eso, que lo van a tocar algunas veces. Depende qué tan amarrado, qué tanto historial de castigo tenga el consultante respecto a estas situaciones. Qué tantas reglas socioverbales tienen en ese punto del tema, qué tantas reglas digamos, muy enredadas las tenga el consultante. Ok. Ahora, en el segundo punto te dice, planificar actividades de acuerdo a un plan. Programar acciones que se encuentren bajo una función repetitiva orientado a metas. Lo mismo que ya les estaba repitiendo anteriormente. No tiene que ser bajo un estado de ánimo, ya que el estado de ánimo tiene, al menos en las emociones que va experimentando el consultante, hay un impulso de acción que va a realizar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que ese impulso de acción no se realice realmente, porque eso hace que mantenga todo el estado depresivo, sino que más bien haga conductas con función repetitiva bajo un plan que no esté ligado realmente a los efectos emocionales, ya que esa es la única manera de romper la trampa. Y bueno, hay un meme del psicólogo Carlos Basúa, que muy buenos memes, acá dice, no, tú esperando que la motivación aparezca en tu vida para hacer lo que te gusta, y la motivación esperando que hagas lo que te gusta para aparecer en tu vida. Hay otra imagen también donde una persona está sobre una carreta y pues tiene un caballo y el caballo representa los valores, ejemplo. Entonces, la persona que está muy enredado con sus contenidos cognitivos, tiene mucha historia de castigo en esto, en general, asumiendo que dispone de las habilidades para realizar el comportamiento, lo que esperaría es como que la carreta avance solo, o sea, su estado anímico avance solito, por así decirlo, aparezca este estado anímico. Cuando en realidad los valores, o sea, el caballo o estas actividades que tiene que realizar, esta suerte comprometida, guiada a un valor específico, tendría que estar adelante para justamente poder moverse en esa dirección. ¿Ok? Bien. Oh, ¿cómo voy de tiempo? No, estoy bien. Acá te dice recomendaciones para, bueno, igual, recomendaciones para la planificación de actividades en el punto 3. Empezar poco a poco y graduar las actividades extensas. Si la actividad es compleja o aversiva de realizar, existe mayor posibilidad de fracaso. Es ahí donde le decía, no tengan mucho cuidado con colocar, digamos, o planificar una actividad que sea muy complicada para el consultante. De hecho, es bastante adecuado. Esto creo que eso también lo usan en terapia de aceptación y compromiso focalizado, en que siempre con el consultante se le pregunta este tema. Mira, vamos a planear esta actividad experiencial que vas a realizar. ¿Cuánta dificultad lo ves que lo puedas realizar? De 0 al 10. ¿No? El consultante, o sea, 0 nada de dificultad, 10 muchísima dificultad.
consultante te puede decir como que, me parece como un 6. Mira, ¿qué podemos hacer para que sea un 3, un 4? Y te puede decir como que, ¿sabes qué? Creo que no sé mucho cómo hacer esto. Ok, entonces planificamos algo que nos ayude a poder, digamos, adquirir o aumentar nuestro repertorio conductual respecto a esto, o conocimientos de ello. Entonces ya con eso tienen un mapeo. Pero si solamente programan la actividad sin previamente con una consulta específica con el consultante, entonces lo que va a pasar algo muy parecido como que dos engañados. Es como que, sí lo voy a hacer, yo también, pero al final simplemente viene la siguiente semana, no lo hice. Entonces ahí empieza a ser un problema que interfiere contra la terapia. Entonces tengan mucho cuidado con ese punto. Siempre cuando manden una actividad a un consultante, pregunten esto, ¿no? ¿Qué tanta dificultad existe para que tú lo puedas hacer? Con eso van mapeando, incluso para hacer una acción comprometida. Si no me equivoco, en Rush Harris también te empieza a decir este tema de que programe la actividad específica, incluso con horarios, fechas, alarmas, que esta actividad sea dirigida a algo que mejore su vida realmente. Entonces sigue una serie de pasos, especialmente para un consultante que realiza conductas depresivas y tiene este estado de ánimo, por así decirlo. Entonces, para ellos específicamente es mucho mejor que la actividad esté muy bien operacionalizada. En el cuarto punto, especificar la topografía de la conducta. La actividad se definirá de forma operacional. Bueno, ya lo había dicho un poquito, ¿no? Días y horas específicas, por lo cual debe ser monitorizando para resolver posibles dificultades. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, quizás programaron una actividad un poco compleja, ok, viene el consultante la siguiente semana y te empieza a decir, bueno, he empezado a realizar esto, pero no pude ejecutar tal cosa, ok, lo vamos analizando. A veces las preguntas que pueden ser bastante adecuadas o nos puede ayudar como recursos son los enlaces perdidos o también llamados missing links de DBT, en la cual, como recordabas, la actividad que tenías que realizar, disponías o sabías qué exactamente tenías que realizar, experimentaste una situación en la cual, digamos, no te sentías indispuesto, quizás creías que o crees que esta situación es muy aversiva, muy complicada, entonces ya con eso van analizando mucho más el espectro de por qué, digamos, no realizó la conducta y le da más chances a ustedes para poder modificar, digamos, el aspecto comportamental, ¿no? Puede ser que consultantes empiecen a decirte, ¿no? Como que no lo he hecho porque, bueno, soy vago. Entonces, esa etiqueta no da mucha información. Entonces, es importante que adquieran información de qué, para qué, qué cosa es pago para la persona, qué significa esto. Entonces, ya te das cuenta de cuánto tiempo invierte en actividades que no están justamente orientados a la meta que se han propuesto, qué tanto tiempo de intervalo en general, si es que esta actividad que estaba realizando, pues simplemente no disponía muy bien de los conocimientos o simplemente incluso no lo recordaba. ¿Ok? Bien. Ok, acá. Sí, esta imagen es muy importante. Como verán aquí, pues los dos caminos es lo mismo. Algo que quiero que también quede en claro esto es que cuando nosotros fraccionamos la actividad, no estamos quitando la actividad en sí misma, solamente lo estamos fraccionando, no estamos quitando el nivel o cantidad, por así decirlo. Estamos fraccionando la actividad porque al final lo que se busca es que el consultante contacte con estas contingencias de este valor reforzante. Entonces, una buena opción es graduar la actividad, pero si lo hacemos a pasos agigantados, como podemos ver aquí, resulta más complicado que pueda ejecutar los comportamientos. ¿Ok? Bien, entonces acá en el punto 5, iniciar por actividades que sean reforzadas de forma inmediata. Las conductas adecuadamente operacionalizadas, siendo específicas y realistas, pueden convertirse en un hábito. Véanlo como que pues si una persona, pues el consultante ha realizado muchos patrones de evitación, ya empieza a ser un hábito, ya empieza a ser algo muy automático en cierta forma. Entonces lo que buscamos es que también aumente su repertorio conductual en cierta forma para funciones apetitivas. Y mientras más específicas, más realistas, el contacto sea mucho más directo. Aquí no tiene que ser contacto por reglas verbales, ¿no? Es como que si haces esto, no sé, por ejemplo, como que mira, si por ejemplo tú terminas la actividad de hacer este pequeño informe, podrás graduarte. O sea, el graduarte es una meta muy grande, muy a largo plazo. Pero en cambio, si tú realizas este informe, por ejemplo, puedes tener más tiempo para realizar otras actividades específicas que puedas realizar en el día, puede tener más tiempo para estar con su mascota, puede ser más tiempo o reducir el tiempo de poder hacer este informe, estar más cerca a completar la actividad que la
mandado del profesor, por ejemplo. Entonces, mientras más cercano sea, va a ser mucho más potente este tipo de contacto con las funciones apetitivas. ¿Ok? En el punto 6, plantear las actividades como un continuo y no un todo o nada. Si la actividad es compleja, se descompone en elementos o conductas más sencillas. Es importante no representar el historial de castigo. Si el consultante, digamos, tú le has colocado una actividad un poco más grande, quizás con esto, en cierta forma, y no lo realizó, y pues simplemente tú empiezas a utilizar bastante castigo en ello, básicamente por esta situación que quizás tú como terapeuta llega a fastidiarte, porque como les había dicho, ambos somos humanos, el terapeuta y el consultante, o sea, ambos estamos regidos a las reglas de comportamiento, entonces pues naturalmente vamos a experimentar frustración y si actuamos bajo este impulso de emoción puede ser que sea represente un castigo para el consultante y más bien, en vez de contactarlo con funciones apetitivas, estamos creando más historial de castigo en cierta forma, ¿no? Es como que no hiciste esta actividad y es como que quizás estás representando una historia de castigo de su mamá. Entonces ahí es como que el tratamiento se va a ver un poco truncado. Y bueno, este meme me lo hizo amablemente Leandro Coello, que es actualmente miembro del Liceo Contextual. Y bueno, acá te dice, ¿no? Cuando no puedes con la actividad planificada, y como lo ves, pero recuerdas que las puedes descomponer. Entonces, cuando tú lo puedes descomponer es mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Recuerden las veces que han tenido que hacer un problema de matemática y cuando hicieron un pequeño problema de matemática, al realizar esta acción, toque aumentó su estado de ánimo o aumentó un poco más sentido de competencia y empezaron a hacer más problemas matemáticos, ¿no? Como ejemplo muy práctico en general. Entonces, es la misma lógica aquí, ¿no? A medida que empieza a hacer actividad, empieza a aumentar su motivación. Si, por ejemplo, tiene que limpiar todo un piso, entonces no comencemos con esta meta muy grande de, tienes que limpiar todo el piso. Si no podemos comenzar, ok, puedes comenzar por el cuarto. Si el cuarto es muy grande, ok, ¿qué cosas dentro ahí del cuarto? Mira, está mi mesa, mi ropero, ok, podemos comenzar por la mesa. Entonces, a medida que empieza a hacer la actividad de limpiar la mesa, incluso la mesa tiene partes como, no sé, ordenar los libros, limpiar, pues, digamos, la impresora o la computadora, muchas cosas más. Entonces, a medida que comencemos esto, poco a poco la motivación va aumentando. ¿Ok? Bien, acá. En el punto 7 te dice, enfatizar en actividades que sean reforzadas de manera natural, como les había dicho antes. Actividades que sean lo más ligado posible a los valores del consultante o actividades que mejoren su vida en el largo plazo. Entonces, esto va a ser bastante importante, que justamente estas actividades sean muy próximas, que consiga automáticamente, digamos, esta consecuencia reforzante dado por el ambiente para que su conducta siga aumentando la probabilidad, siga aumentando más su frecuencia. Entonces, es muy importante que siga esto y que sobre todo esto esté orientado a justamente a cosas que empieza a valorar el consultante. ¿Ok? En el punto 8 te dice elegir actividades variables. Acá va a ser muy importante es que cuando empezamos a programar las actividades, la planificación de actividades, no solamente nos liguemos con un área, sino tengamos varios recursos, ya que lamentablemente como la vida a veces es medio cruel, entonces puede pasar que haya interferencias que no están dentro del control del consultante. Y si pasas esas interferencias, puede que el consultante experimente mayor frustración, incluso se enrede con con los problemas de la culpabilidad. Entonces, para evitar aquí el fracaso en una sola tarea, ya que esto puede reforzar la desesperanza del consultante y generar menor probabilidad de cambio. Entonces, tienen que aumentar la cantidad de actividades que tienen que realizar, que tienen que disponer de mayores recursos. Bueno, ahí está el clásico meme de Homero, do it for her. Hazlo por ella. Bien, entonces, acá también, el punto 9 te dice facilitar la actividad mediante registros ya preparados. Entonces, esto ayuda a que el consultante pues tenga un cierto orden, porque a veces ya de por sí, incluso un consultante que realiza todas estas conductas depresivas, experimenta este ánimo, ya de por sí incluso a veces le es muy complicado asistir a sesión. Imagínate que en esa semana fue una vida desastrosa, empezaron a aparecer más problemas, entonces empieza incluso a parecer que quizás las consultas no me están ayudando y por eso, por apuro estoy haciendo esto y representa un esfuerzo para que el consultante tan siquiera se levante de la cama, prenda la computadora, ponga la videocámara. Eso si es que no tienes un consultante con problemas muy fuertes con la vergüenza o una ansiedad social ahí clavada. Entonces, todas estas cositas empiezan a aparecer.
Entonces, darle ya los registros previamente preparados empieza a facilitar un poco la actividad. Es posible que el consultante, incluso los registros son como diarios, o sea, lunes a viernes, lunes a domingo, es posible que el consultante no lo realice todo completo también, o sea, no se amarren con eso en esa situación. Si no, pueden comenzar como que pueda realizar un par de días y así monitorizar y monitorizar poco a poco, en caso que el consultante esté demasiado amarrado con estos estados depresivos. En el punto, bueno, acá te dice, es recomendable generar estímulos discriminativos, es decir, por ejemplo, recordatorios, posis por familia, que ayuda a que evoque el comportamiento de realizar o llenar los registros. Alarmas, incluso en algún punto puede funcionar que el terapeuta pueda hacerle recordar esto, pero es importante que esto se dé al principio, no todo el tiempo, poco a poco vas dejando. Si todo el tiempo haces eso, puedes estar reforzando algo que realmente no quieres. ¿Ok? Ahora, asegurar de que disponga de la habilidad, o sea, que esté bien entendido qué tiene que hacer en esa planificación de actividades, ya que si no está bien explicado, incluso es recomendable que cuando estés con el registro, le ayudes a completar lo que ha hecho en el día, cosa que lo tenga más claro, no simplemente completar con cosas generales, ¿no? Como que, no sé, lo completas con tu día, por ejemplo, eso no va a funcionar muy bien. Complétalo con el día del consultante, ¿no? Si tienes una consulta a las 8, no sé, miércoles a las 8 de la noche, ok, le vas enseñando eso, ok, completamos desde que te levantases hasta que llegue 7, 8 de la noche. Entonces ya le vas enseñando eso, justamente con lo que ha hecho sus actividades, no ejemplos artificiales. ¿Ok? Y exposición a sensaciones aversivas, ¿no? A veces donde pues el simple hecho de realizar estas actividades, pues experimenta una situación de ansiedad, por ejemplo, es muy común que los consultantes que experimentan estados depresivos también estén ligados con muchos problemas de ansiedad. Entonces, de por sí, cuando experimentan la ansiedad, empieza a ser muy aplastante para los consultantes, empieza a ser una dificultad también. En el punto 10 dice, revisar siempre las tareas. Recordar, el instaurar una conducta no asegura que se mantenga en el tiempo. Si el consultante te hizo la primera semana el registro de actividades, perfecto, bastante bueno. Pero si tú no refuerzas eso, no haces este tema de contacto con las contingencias, de haber realizado esto, las explicaciones adecuadas, simplemente lo que estás haciendo es un proceso de extinción. Entonces acá te dice, no revisar o dar feedback representa la extinción de este comportamiento que está realizando el consultante, que de por sí, ya hacer los registros, ya está rompiendo con la trampa. Eso tenlo en cuenta. De por sí, el que el consultante haga los registros, ya está rompiendo ya. Entonces ya con eso están haciendo un cambio. Incluso del hecho de que se pare que esté frente a ustedes a una pantalla, a pesar de haber tenido una semana pero horrible, ya está haciendo algo diferente. Y justamente es ahí donde tienen que hacerle recalcar esto. Hacerle recordar, mira, estás haciendo esto, estás rompiendo el círculo. Tienen que ser muy, pero muy observadores en esa parte. Como que FAF les va a ayudar bastante también en eso. Por ejemplo, tengo una consultante que pasó casi un mes y medio de tratamiento con el tema de activación conductual y era muy curioso porque ella adoraba este tema de maquillaje y no habíamos hecho realmente actividades para el tema de maquillaje, pero como que entre comillas un día de la nada se maquilló. Y es como que tuvimos que hacer justamente abordar un poco ese tema. ¿Cómo lo realizó en esta parte? O como que hizo en esta situación, se animó a realizar esta situación o a pintarse los labios. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que justamente ayuda a que se siga reforzando más el comportamiento y que permita que note estos efectos que da dentro de su ambiente. Por ejemplo, si al sentirse, pues, al pintarse los labios, se siente con mayor competencia, siente que incluso recibe, digamos, más impresión de sus hijos, por ejemplo, ¿no? El consultante tiene como tres hijos casi contemporáneos entre adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, como que todo el tiempo están ahí con ella. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, ahí tenemos ahí como que sí, sí, ya te vimos, muy bonito. Entonces, es algo como que siempre tienen que revisar las actividades. Cada actividad que ustedes dejan, revínsela. De hecho, les recomiendo bastante que cuando tengan un consultante, apunten, tengan sus apuntes de qué más o menos han abordado, en general, qué cosas han dejado como asignación semanal, porque van a darse cuenta que a medida que aumente su cantidad de consultantes, ya incluso no van a recordar algunos detalles específicos, pero a medida que tengan como que ahí sus anotaciones va a ser mucho más fácil qué actividades han dejado, recalcarle, has hecho esto, que el otro, ok, entonces con esto va a ir avanzando. Si no tienen apuntes puede ser un poco complicado, a menos que tengan memoria de elefante. Ok, entonces, ok, ¿quieres? 7 y 10, ahí estamos.
Ahora vamos con este tema, ¿no? Ya vamos a nuestro penúltimo punto, si no me equivoco. El tema del problema común, que es el tema de la rumia de pensamiento. La rumia de pensamiento es este tema que empieza como que a desconectarnos. Es como que toda una serie de contenidos verbales que empezábamos a enredarnos, que en muchas situaciones puede estar bajo dos funciones, una función de escape, evitación, en cierta forma, o un sobreanálisis sobreexigido bueno, o incluso también como una situación de fantaseo, por entre comillas, por así decirlo, donde el consultante empieza a planificar lo bien que puede salir su vida para a realizar tal acción, pero sin ejecutar la acción, lo que genera, en ambos casos, el mismo efecto problemático en la conducta. Es algo también muy parecido al tema de fusión cognitiva, que en realidad uno de sus objetivos principales es reducir básicamente los efectos problemáticos en la conducta cuando el consultante pues empieza, digamos, a enredar mucho con sus contenidos verbales. ¿Ok? Entonces, aquí como es lo mismo, no buscamos modificar los contenidos, sino buscamos modificar el comportamiento que realiza el consultante cuando está enredado en estos contenidos. Es muy importante eso. Bien, acá, ¿de qué se trata la rumia del pensamiento? Es como una conducta privada repetitiva con con un mismo funcionamiento de una conducta pública, en realidad. Entonces, lo que empieza a hacer es básicamente generar interferencias en la vida del consultante, o como que, por ejemplo, con el lomo saltado, ¿no? No puede contactar con el lomo saltado, llega al punto de ya no comer nada, como que la comida no le sabe nada, y empieza a dejar y dejar. Entonces, y empezar a más interferencias, como que poco a poco dejar las redes sociales, menos interacción, menos tiempo para hacer actividades académicas laborales, menos tiempo, por ejemplo, para pasar con los hijos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que el consultante sí quiere realizar las acciones. Importante eso de que no se enreden con este tema de que el que quiere puede. No es eso, hay muchas más cosas que analizar. Ojo con eso, si no estarían haciendo algo muy heterogénico. ¿Ok? Segundo punto, dice, presenta la función de habitación o acceso a una situación. Por ejemplo, ¿no? Hay una metáfora de Ruth Harris, también este tema de la metáfora de de la mente como resolución de problemas, en realidad, en la cual la mente siempre va a estar en este tema de resolver posibles problemas, con el fin de asegurarse de que exista un 100% de probabilidades de seguridad, lo cual sabemos que es irreal, obviamente, porque en la vida nada es 100% probable. Básicamente, ahorita no se me puede caer un avión encima y pues nada, por más que tenga un 0.0000001%, pero es probable, de cierta forma. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar. Entonces, la metáfora de resolución de problemas distingue esta situación, que el consultante va a esperar muchísimas cosas de seguridad para poder realizar una acción. Entonces, aquí es justamente como un patrón evitativo. Es como que una estrategia, digamos, de prevención para no contactarse con ellos, salvo si es que está completamente seguro de que esto va a salir bien. Y en cambio, el acceso a una situación es, por ejemplo, que muchos consultantes pueden usar el tema de la rumiación, en el caso que les había dicho con el ejemplo de Trastra con el tema del fallecimiento, puede ser que usen esto para recordar de alguna otra manera eventos, digamos, agradables con la persona, pero que al final genera el mismo efecto problemático de desconectar de las actividades importantes que tienen que realizar, o menos probabilidad de resolver los problemas secundarios que ya se generaron previamente. Acá dice se divide en rumia adaptativa y no adaptativa, esta última sin conducta efectiva. Entonces, dentro de la rumia adaptativa, es una rumia en la cual nos permite justamente resolver problemas. Igual que la metáfora de resolver resolución de problemas, es como que imagínate, ¿no? Si no tú tuvieras esta mente como resolución de problemas, probablemente no hubiésemos podido resolver muchas situaciones que se nos ha presentado en el trabajo, un problema familiar, por ejemplo, en la cual tuvimos que tener acción. Entonces, si no hubiéramos tenido esta manera de resolver problemas, hubiese sido muy difícil poder anteponernos a una situación. Pero ¿qué pasa cuando la metáfora de resolución de problemas no te da una chance para realizar un comportamiento efectivo? Entonces es ahí donde empieza a ver lo problemático e interferente con la vida. Acá, en el último punto te dice, acentúa los efectos problemáticos en la conducta pública efectiva orientadamente. Es igual que el mismo cuando una persona se fusiona cognitivamente, hablando con los términos de APS, es en la cual los contenidos verbales generan efectos problemáticos importantes en los comportamientos o en la acción comprometida que debe
que sería adecuado que el consultante realice. Ahora acá, efectos de la rumia de pensamiento principalmente son dos en general. Es desvincula al individuo de su entorno y la participación en situaciones presentes, ¿no? Por ejemplo, traigo otra vez el ejemplo del lomo saltado. Entonces, como les había mencionado, no es que el lomo saltado haya cambiado su preparación en sí, ¿no? Especialmente si el consultante no se pide en un mismo restaurante el mismo lomo saltado, entonces es muy poco probable que haya cambiado el tipo de, digamos, cocción del lomo saltado, sino más bien el lomo saltado sigue teniendo prácticamente las mismas características, digamos, a nivel de gusto, a nivel de pues, estimulación visual, por así decirlo, el olor, entonces olfativos, ¿no? Básicamente. Sigue teniendo esto, solamente que el tema de estar experimentando esta rumia de pensamiento o los contenidos verbales muy enredados hace que no se pueda conectar con esto. Y más bien puede, el consultante puede hacer algo muy parecido como comer muy rápido o simplemente comer un par de cucharadas. Entonces empieza a ser mucho más aplastante las situaciones emocionales. Y en el último punto de acá, impide la resolución efectiva de los problemas. Si es cierto, en la rumia adaptativa, ante situaciones laborales, por ejemplo, en la cual empezaste a pensar y pensar, y a medida que pensabas y pensabas, encontrabas una solución, y a medida que encontrabas una solución, experimentabas un estado de ánimo adecuado. Entonces, en cambio, el otro, a medida que piensas y piensas, no encuentras una solución, y a medida que no encuentras una solución, el estado de ánimo no empieza, digamos, a subir, sino más bien empieza a decrecer de manera importante. Entonces, no te impide, o mejor dicho, te impide hacer digamos, ejecutar una acción que sea importante, que sea concreta, que sea específica, que mejore la vida del consultante. ¿Ok? Ok, vamos a ver acá. Acá hay una pequeña estrategia. Esto solamente sirve para que el consultante identifique la rumia en general. No es que necesariamente va a resolver la rumia en sí misma, hay otros procesos más que se tienen que realizar, pero esto al menos va a permitir que el consultante pueda identificar en cierto punto en qué momento está haciendo una rumia adaptativa y una rumia adaptativa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 preguntas que te dice, pensar demasiado en soy un mal estudiante, ¿no? El consultante pues tiene que realizar un informe, acá dice realizar un informe de prácticas, y pues se enreda con este contenido verbal, ¿no? De, es que no, creo que considero que soy un mal estudiante, quizás hubiese hecho estas cosas, hubiese pasado tal actividad. Bueno, que el problema de la rumia es que se empieza a derivar más contenidos verbales. No es como que solo me enredo con soy un mal estudiante, sino de este soy un mal estudiante empieza a haber más derivaciones de contenidos verbales, muchas más. Es como que recordar un historial aversivo, poder como que anticiparnos negativamente hacia una situación, a, digamos, pensar en el tema de los costes. Por ejemplo, si soy un mal estudiante, puedo perder la carrera y si pierdo la carrera, no podré, por ejemplo, ser un profesional, no podré disponer de dinero, no sé, no podré, por ejemplo, mis padres se decepcionarán de mí, mis padres me verán con pena, al final viviré con ellos, no voy a poder salir con amigos, un montón de cosas que se empiezan a derivar si empezamos a experimentar muchísimos errores, como toda una serie de relaciones derivadas. Ahora acá, te dice, pensar demasiado en soy un mal estudiante me guía a resolver el problema. Si especialmente tengo que hacer el informe de prácticas, probablemente nos respondamos con un no. Acá te dice, pensar demasiado en soy un mal estudiante me ayudaría a comprender el problema, en cómo comprender, en cómo poder resolver este informe de prácticas. Probablemente no, de nuevo. Pensar demasiado en soy un mal estudiante me hace menos autocrítico o experimento, digamos, menos juicios contra mí mismo. Entonces, hace como que quizás, no, más bien es como que experimento más autocrítica, más juicioso conmigo mismo, ¿no? Ya no solo empieza a parecer como que quizás no voy a terminar la carrera, sino como que soy un idiota, soy un fracasado, etc. En la última pregunta dice, ¿me encuentro con menos malestar pensando demasiado en que soy un mal estudiante? Posiblemente no, más bien va a experimentar mayor malestar. Es importante que esta regla de 2 minutos no solamente lo practiquen con situaciones en las cuales el consultante se enreda, en situaciones en las cuales se demostró de que el consultante no puede ejecutar una acción concreta que pueda, digamos, resolver el problema, sino también hagan notar este tipo de preguntas en situaciones que sí ha resuelto el problema. Como que esta jugada, como que, ok, vamos a aplicarlo en las veces que has estado en situaciones laborales, en situaciones, por ejemplo, en cómo decir algo a una persona cuando le regaste, por ejemplo, en una interacción social.
o digamos malograste una interacción social, entonces te pusiste a pensar y encontraste una solución. Entonces vamos a ir viendo justamente este tipo de cosas. Lo que se buscaría para que esté en una rumia adaptativa, en cierta forma, es que todas las preguntas se responda como un sí, ¿no? Pensar demasiado en esto, como que mi resuelva, ah, sí, después sí, y sí, sí, a las cuatro sí. Entonces ahí está más sujeto a una rumia adaptativa. Pero basta que exista un no, es probable que como que quizás hay un ligero problema, quizás no te puedes contactar bien con la experiencia que estás tomando en este punto, quizás hay algo que no estás disponiendo de una habilidad, quizás no estás resolviendo un problema que digamos, entonces ahí hay algunas dificultades. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver, aquí. Entonces acá, por ejemplo, es importante que destaquemos las consecuencias de la rumiación. Luego acá citando a Ruth Harris, él lo habla como que el anclaje en cierta forma, ya que a veces hay consultantes que realizan conductas, comportamientos en cierta forma, y tú lo ves como que muy funcionales. Parece como que no están inactivos realmente, sino están muy funcionales realizando sus actividades, como si nada hubiese pasado. Y ahí es un poco más difícil, por ejemplo, que el consultante contacte con las contingencias y se dé cuenta pues que hay algo que está perdiendo, hay un costo para el largo plazo. Entonces, el anclaje es notar este tema de que justamente la rumiación está igual generando efectos problemáticos. Si bien es cierto, puedes hacer la actividad, por ejemplo, de trabajar, pero ok, ¿qué tan concentrado estás trabajando? ¿Qué tanto disfrutas estar trabajando en ese momento? Entonces va a haber una diferencia, un antes y un después, ¿no? Antes del evento primario, pues sí, podía disfrutar bien de mi trabajo, podía concentrarme con cierta facilidad. Antes incluso me acuerdo que interactuaba más con mis compañeros de trabajo, pero ahora cuando pasó este evento primario, parte familiar, ya no puedo hacer eso. Pero igual lo sigo haciendo, me mantengo funcional, ¿no? Igual lo sigo haciendo porque debo hacerlo, ¿no? Como hay una especie de regla también. Entonces, este tipo de cosas, ¿ok? Tiene que estar bien anclado ese tema para que el consultante se direccione al cambio. Mientras no esté bien en claro ello, pues va a estar más sujeto a las reglas PIANS del terapeuta. Es como que creo que para mi terapeuta está mal, entonces por eso lo hago, ¿no? Para que, pues, supongo que si hago esto está bien, ¿no? Entonces no termina de entender muy bien esto, no termina de contratarse bien con estas contingencias, no hay una buena clarificación. Entonces lo que va a generar es que al final simplemente consultante no termina siendo realmente un comportamiento que tenga sentido para él. No buscamos que haga comportamientos que tengan sentido para ustedes como terapeutas, sino para el consultante. ¿Ok? Segundo problema te dice, bueno, resolver problemas, que es básicamente si un consultante no dispone muy bien de las habilidades o si está enredado con alguna situación, ok, hacemos una resolución de problemas. Eh, hay resolución de, hay una, ¿cómo se llama? El tema de resolución de problemas, hay Aurora Gavino, si no me equivoco. Hay un tema de resolución de problemas que a mí me encanta como ella la usa, que es una técnica bastante cognitiva en realidad, que es el tema de colocar pues dos posibles opciones después de hacer previo análisis y colocar todas las consecuencias posibles y a partir de eso colocarlo de -3 a +3, ¿no? Donde lo negativo representa pues como que lo menos probable, lo que menos te pueda funcionar y lo +3 funcionar que sí más te puede ayudar a resolver el problema. De ella es como que básicamente saca todas las sumas y al final ejecutamos el comportamiento. En DBT también está en lo mismo, ¿no? En la parte de resolución de problemas, en la cual se siguen pasos estructurados para justamente otra vez solucionar la situación problemática. En la cual siempre se van a centrar en buscar acciones, soluciones que puedan estar sujetos a acciones, comportamiento específico que pueda realizar el consultante. Luego, prestar atención a la experiencia sensorial, esto es muy parecido a lo que es atención plena, mindfulness en general. Por ejemplo, pues el tema de, como estaba diciendo con el tema del tratamiento de activación conductual, la diferencia con activación conductual propiamente, pues ahí ellos no se centraban mucho en el tema de la rubiación, sino más que el hecho de que contaste muy bien con las contingencias, en cierta forma ya es una especie de atención plena a esto, por así decirlo. Por eso que no es tan como que, digamos, tan explícito esto. ¿Ok? Luego acá, volver a centrarse en la tarea. Yo, por ejemplo, uso como que un pequeño ejercicio que le llamo como que el ping pong. Entonces, por ejemplo, al consultante literalmente le doy mucha estimulación aversiva verbal o simplemente estimulación que ayuda a que se enrede mucho con los contenidos cognitivos, se empieza a enredar durísimo con cualquier situación y después, como ping pong, regresa a concentrarte en esta situación. A veces comienzo con simplemente la respiración, centra su respiración en la punta de su nariz,
o a veces incluyo con actividades que les gustan, ¿no? Otra vez una consultante lo incluí con una canción de Jerry Rivera, entonces al principio le salía de idea muy difícil desconectarse de esta rumiación, pero ya a medida que lo practicaba, se conectaba. Entonces, al final tendríamos que este ejercicio de ping-pong lo empiece a realizar bastantes veces en el día o como mínimo una vez al día, ¿no? Ya previamente programado. Y después, básicamente en una semana, pues ya podía concentrarse con mucha facilidad, era más sencillo. Luego el punto 5 te dice, debes desviar la atención de los pensamientos rumiativos, esto con algunas estrategias de distracción. Cualquier cosa que los distraiga, pero ojo, tengan cuidado. Yo al menos les diría o les recomendaría que esto lo usen ya como última instancia, ya que esto es muy sencillo que puedan reforzar algunas conductas de escape o de evitación, más de escape. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Traten de usarlo como último recurso. Incluso aquí dentro del último punto, a veces está el uso de habilidades de crisis, que son hielos para los consultantes para que disminuyan las situaciones de crisis, pero no es que eso vaya a mejorar la vida, porque es lo mismo que he estado haciendo, representaríamos el mismo trap-trap. De hecho, que cuando vayan a este punto, sea muy en claro con los consultantes de que esto simplemente es hasta que nos dé tiempo a que tú puedas llegar a tolerar más los estados aversivos, pero no es que se va a usar todo el tiempo esta situación. Tienen que ser muy en claro con eso. ¿Ok? Bien. Ah, y también con el punto 3 tengan un poco de cuidado cuando utilicen el mindfulness, atención plena. No es para que necesariamente se relajen los consultantes. Puede que ocurra eso, sí, pero lo más importante es que el consultante se concentre en la acción que está haciendo. Ya después, una vez que realiza la acción, va a experimentar un estado de ánimo mejor, pero no refuercen esta parte de que al toque se va a sentir relajado o esto, porque si no, de nuevo estamos haciendo, bueno, como le dicen en terapia sin compromiso, otra estrategia de control. Entonces, tengan mucho cuidado de eso. O sea, estrategia de control de los estados emocionales, ¿no? Control de los estados emocionales haciendo determinadas conductas para que estos estados emocionales no aparezcan en mayor intensidad, sino se reduzcan en menor grado posible, en el tiempo más rápido posible también. Ok, ¿cuánto me va? Ay, madre mía, pasó a 3 minutos, sobrado. Bueno, prevención de recaídas. Es muy importante que aquí, de hecho, en las consultas no esperen como que al finalizar el tratamiento hagan prevención de recaídas. De hecho, es algo que pueden hacerlo desde las primeras sesiones. Por ejemplo, ¿no? Si aparece tal actividad que ustedes van a decirle al consultante que pueda realizar, ¿no? Previamente planificado. Es importante conversar con el consultante, ok, ¿qué posibles dificultades puede haber ahí en el camino? ¿Qué posibles cosas o qué posibles obstáculos puedan haber? Ok, ¿cómo podemos ir resolviéndolos? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿no? Si sabes que vas a tener una interacción difícil con tu jefe, ¿qué pasaría si tu jefe en ese momento no está dispuesto? Está como que muy molesto. ¿Qué crees que pueda pasar contigo? Ah, no sé, por ejemplo, me puede echar en mi escritorio y me queda ahí todo el rato. Entonces, ok, aplicamos una habilidad para que no ocurra ello. Entonces, ese tipo de cosas incluso pueden hacer como exposición de imaginería si es que pasa eso, ¿no? Especialmente si el consultante ya tiene un historial con eso, tiene una narrativa muy buena, o sea, recuerda muy bien el evento, y pues es mucho más fácil que se le pueda hacer una exposición imaginaria con eso y poco a poco ya no sea tanto este tema de los efectos emocionales bastante para ellos. Entonces, básicamente esto pueden hacerlo incluso desde el inicio, en realidad, que ya están haciendo como que las pequeñas actividades planificadas, como que mirar posibles obstáculos que puedan aparecer, ustedes ya hayan encontrado el historial del consultante. ¿Okay? Ok, creo que me estoy mucho, mucho usando la palabra consultante, tómalo consultante, paciente, cliente, creo que en AS también lo llaman cliente. Yo uso más el término de terapeuta con consulta con consultante, más me acostumbro con eso. Entonces, consultante, cliente, paciente, sin distinto, ¿ok? Ahora acá, factores importantes a considerar. El punto 1, el tema de la generalización, es decir, tenemos que trasladar estos comportamientos a otros contextos que lo puedan realizar el consultante. Comportamientos efectivos que lo pueda hacer en casa, que lo pueda hacer en el trabajo. Esto ya lo hablaba incluso el tema con Linehan Marshall, que es el tema de la competencia aparente. Entonces, el consultante dispone de la habilidad, pero existe algunas contingencias de castigo frente a ello, por tanto, también algunas contingencias de escape posteriormente. Entonces, tienes que ampliar los contextos. Es como que, ok, yo dispongo de esta habilidad, perfecto. Por ejemplo, probable que muchos de nosotros somos muy asertivos al comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, por correo electrónico. Pero, quizás cuando estamos con un familiar muy complicado, es muy difícil
poder comunicarnos como si fuera un correo electrónico, pidiendo de forma amable y con determinadas palabras específicas. Es muy difícil, porque ya con ellos tenemos un historial específico, por ejemplo, ¿no? Por ahí vi un meme, ¿no? Si el mundo se comunicara como nos comunicamos por correo electrónico, sería un mundo de paraíso, ¿no? Una cosa así. Entonces, eso es justamente lo que tiene que hacer el consultante, que lo pueda trasladar a distintos contextos. Entonces, ahí va a haber incluso bastante roleplaying, el tema de, digamos, en habilidades sociales o en tema de efectividad interpersonal, ¿no? Yo, por ejemplo, uso bastante el tema de habilidades DIRMA, que es básicamente el tema de cómo hacer pedidos efectivos. Entonces, eso, de ahí el segundo punto, el antidepresivo conductual, que saca las funciones apetitivas. Tiene que realizar comportamientos apetitivos para que justamente salga de esta trama. Ampliar la activación en diferentes contextos, sí, un poco ya los he mencionado. El cuarto punto, anticipar situaciones de alto riesgo. Eso es muy importante, como les había mencionado. Si ustedes no realizan un poco lo que les mencioné antes, es posible que el consultante también experimente fracaso, especialmente con situaciones que sean potencialmente peligrosas en ese punto, ¿no? Con consultante que, por ejemplo, tengo un poco que tiene ese problema se enreda mucho con el enojo, entonces empezamos a hacer roleplaying donde el toque pues empieza a experimentar las sensaciones de enojo. Entonces, en su trabajo, pues lo ha ido practicando, lo ha ido muy bien, pero había una dificultad ahí, en cierta forma. Para él no, pero para yo como analizando esto dentro de las sesiones, había que, ok, él utilizaba las habilidades, pero no había alguien del trabajo que estaba en desacuerdo con él. Es como que simplemente él aplicaba pues bastante bien la habilidad, pero nadie se ponía en desacuerdo, por lo cual él no tenía que usar esta suerte de disco rayado o mantener su posición. Porque si había alguien en desacuerdo, ahí era difícil para que él mantenga su posición. Entonces, ok, hicimos un roleplay en la cual yo me iba a poner una persona bastante molestosa, en la cual no iba a ceder a lo que me iba a explicar, por más que tenga todas las razones posibles. Entonces, como que en modo desgraciado activado. Y pues ahí el consultante en plena sesión también experimentó la sensación del enojo y le fue un poco difícil manejar ello. Entonces es importante que también hagan eso. A veces puede pasar, ¿no? Que dentro de su contexto laboral de mi consultante es que, nada, no había desacuerdos. O sea, él empleaba la habilidad y yo tenía normal, con los beneficios y todo, y que se ha orientado justamente a sus metas. Pero en el contexto familiar sí había muchos desacuerdos. Pero como en ese momento no estaba tanto con su familia, porque por tema de cuarentena él se ha ido a mudar a otro lado, entonces, no hay muchas chances para que pueda practicar. Entonces, igual tienen que anticiparse a ella, porque ya previamente se ubicó en su historial, ¿no? Cuando ya registran su historial, como que, mira, él no dispone mucho de esa habilidad, ¿no? O hay muchas contingencias aversivas dentro de ese punto, por lo cual no le hace efectivo, hablando interpersonalmente. Y en el punto último, sesiones espaciadas y de refuerzo, yo les recomiendo que cuando tengan las sesiones semanales, a veces activación conductual se aplica hasta 2 veces por semana, hasta 3. Por ahí leí un artículo que si aplicas hasta 3 veces por semana, también la terapia es bastante efectiva. No necesariamente hay que ser una vez a la semana, pero esto ya depende de los recursos monetarios del consultante, el tiempo que ustedes dispongan también. Entonces, pues, nada, se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¿Ok? Entonces, ustedes cuando terminan los tratamientos, por así decirlo, semana a semana, es muy importante, por ejemplo, que después ya, ok, llevas una 4 veces al mes, ahora vas a llevar 2 veces al mes. Vas a llevarlo así 2 veces al mes por 1 o 2 meses, después una vez al mes. Entonces ahí vas viendo qué habilidades van ampliando, en qué cosas necesitas reforzar. Es muy importante en qué cosas necesitas dar mayor explicación al consultante en general, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar bastante. No lo terminen así nomás por así, ¿no? Como que, ya logré el último objetivo en la última semana, ya está, no, no lo veo más. No, no, no. Vayan espaciando eso bastante. Hasta que pues el consultante ya ponga eso. Bien, a ver, no sé si ya hay alguna pregunta o algo parecido. Mm, en el chat nos dice, Eri Gamboa dice, ¿y si ha perdido poder el estímulo reforzante que ya ha tenido en su repertorio conductual? Ujú. Supongo. Ya. Ujú. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Ahí es un poco difícil, tendríamos que analizar ahí, pues como les había dado el ejemplo, muchas de las situaciones es bastante recurrente que en sí misma la actividad no ha variado realmente, salvo como les había dado el ejemplo de la guitarra, ¿no? Como que hace 15 años lo había hecho, quizás perdió este valor reforzante para él por no disponer la habilidad, como que evaluarlo muy funcionalmente en este punto, pero no es muy recurrente que se van a topar que en el consultante pues haya cambiado eso. Pero si cambió la actividad reforzante, por ejemplo, por a medida de los años o por un contexto diferente,
Entonces se cambia el contexto simplemente, ¿no? Les había dado un ejemplo de, yo me baño siempre con ducha de agua fría, ¿no? Siempre. Entonces, ok, nada, cambiamos el contexto a ducha de agua caliente. Entonces ya estamos cambiando, es la misma actividad de asearse, pero cambiamos las condiciones. Entonces esto ya se vuelve más repetitivo, ¿ok? Entonces, siempre verifiquen eso. Un consejo que les digo, nunca lo miren tan categorialmente. Cada vez que tengan algo, como que analícenlo bastante, como que qué está funcionando, qué proceso mantiene esto, qué resultado de la conducta mantiene la conducta, siempre con un análisis funcional bien sedimentado ahí. No sé si hay otra pregunta más. A ¿Ya? ver, si alguien más tiene preguntas, por favor, para la presentación. Ujú, creo que no. Ok, nada, vamos avanzando. Igual esta es la última parte. Bien, entonces acá hay algo que quiero poner que para mí me parece bastante lindo, creo yo, que es el tema de primero baila en la oscuridad y luego conduce a la luz. Esto es muy de terapia, aceptación y compromiso, donde se te explícita en activación conductual. Pero en realidad me gusta mucho porque es como que solo vean ustedes desde su lado, de sus propios zapatos cuando ustedes están, bueno, ahorita que estamos virtual. Las cosas que ustedes experimentan cuando tienen un consultante, cuando ven una historia bastante desgarradora, cuando incluso ustedes mismos se enredan con algunos contenidos verbales de cómo qué rayos tengo que hacer, o incluso el hecho de que ustedes se ponen rumiativos en plena sesión y que quizás pierden muchos detalles de lo que empieza a decir el consultante en algunas cosas particulares. Entonces, todo este tipo de cosas. Y a veces, para el tema de cuando experimentamos estas reacciones emocionales, experimentamos todo este tipo de rumia, que al final, como les había dicho, tanto terapeuta como consultante son humanos regidos por las mismas reglas de aprendizaje. O sea, somos víctimas de eso, por así decirlo. Funcionamos respecto a ello. Entonces, cada vez que vemos estas situaciones, un poco como que las cosas que nosotros empezamos a hacer, qué tantas intervenciones muy apresuradas hacemos sin analizar previamente. A mí particularmente, desde la experiencia de la práctica clínica, me ha topado mucho con estas veces, que a veces tienes que realizar intervenciones muy rápidas porque, no sé, el consultante está sufriendo bastante y a veces hago una apresurada y sin darme cuenta yo reforcé negativamente algo, ya reforcé un patrón de evitación. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello, de todas formas. Incluso es bastante válido que obviamente un terapeuta vaya a consultas si es que realmente experimenta estas sensaciones muy complicadas dentro de una sesión. No significa realmente que ustedes no dispongan de las habilidades. Es por eso que les decía, ¿no? Siempre incluso analicen ustedes funcionalmente. A veces nosotros podemos disponer de las habilidades conductuales para poder dirigir una terapia, pero a veces existen otras contingencias ahí, como un historial de castigo, ¿no? Por ejemplo, podemos toparnos con una persona con un historial personal muy parecido al de nosotros y quizás es muy fácil que nos podamos enredar con eso. Entonces es muy válido que incluso nosotros podamos tomar asistencia terapéutica. Es recomendable que sea bajo el modelo, obviamente. Entonces, ese tipo de cosas. Es por eso que yo le digo, ¿no? Como que hay que tener de alguna forma, en cierta manera, tomar distancia de los impulsos de acción que vamos a hacer, de los contenidos verbales con los cuales nos enredamos. Tomar bastante distancia de eso, como gusta decir terapia sin compromiso, para justamente reducir estos efectos problemáticos o posibles efectos problemáticos que puedan dar nuestra conducta dentro de la práctica clínica, por así decirlo. Y esto implica el tema de bailar en la oscuridad, porque no vas a topar con un montón de cosas, no vas a topar con muchas intervenciones que queremos hacer muy apresuradas, ya que al final terminan siendo problemáticos. Quizás el consultante no lo note y está bien, es como algo de una conducta de seguridad que nos da, pero realmente empieza a ser, representar un obstáculo si teníamos un tratamiento planeado para 2, 3 meses según una evidencia y después estamos enredados como 6, 7 meses sin que realmente el consultante no pueda resolver un problema en específico. Y una vez que nosotros podamos realizar esas actividades, ahí donde recién podemos conducir a la luz, donde justamente el consultante puede llegar a eso, a esta vida que le es valiosa, contactar de nuevo con este algo importante que ha perdido anteriormente. Bien, entonces, quédense un poco con eso. Recuerden, todos estamos sumidos en el tema de las reglas de comportamiento, así que así nos guste el análisis de conducta skinneriano o no, siempre estamos sujetos a ellos. ¿Ok? Bien, entonces, estas son las referencias que he usado. De hecho, hay más cosas que hablo más referencias, pero estas como las principales. Y aquí estoy dejando un enlace Drive, en la cual, ya, no sé si me ayudas como que a copiar los correos electrónicos, porque acá me gustaría que los que quieren el material puedan dejar comentarios todos sus correos electrónicos y simplemente lo copiamos y lo pegamos y lo enviamos a ustedes, ya con el material.
O en tal caso que Y escriban, bueno, ¿no? dime, dime. También podrían escribir a la página, al liceo. Ajá, a la página también pueden escribir. Ajá, también pueden dejar su correo en la página o también si quieren pueden dejar acá en el Zoom, no hay problema y pum, se envía el correo. ¿Ok? Bien. Dice, bueno, primero agradecerte, Pablo, por la presentación. Aquí hay algunas preguntas. Dime, Eh, cuéntame. Guerra Christopher dice, ¿la motivación del consultante qué papel juega en la activación conductual? Pregunta. Mm, no sé qué tan precisa la pregunta, la motivación del consultante. Podríamos, a ver, no sé si estoy entendiendo muy bien respecto como que la motivación para cambiar, ¿no? En cierta forma. Entonces acá tiene que ver mucho con el tema de qué tanto clarificas las contingencias para esto. Si el consultante no tiene muy en claro para qué está haciendo lo que tú le estás diciendo, o sea, básicamente no por ti, no porque para ti está bien, no porque para ti los efectivos según tus objetivos clínicos, sino para la vida del consultante. Si no lo tienen claro esto, pues ahí justamente la motivación va a jugar un papel importante que en general va a ser un obstáculo para que, digamos, el consultante pueda realizar estos comportamientos efectivos una vez que lo planees. Cosa que tiene que ser muy en claro para qué está haciendo esto, cuál es la funcionalidad que le va a permitir. A ver, dice, dice Ivette Serna Delgado, ¿Ok? ¿podría dar un ejemplo de rumiación adaptativa y no adaptativa? Ah, ya. La rumiación adaptativa, a ver, voy a colocarlo acá. Esto es bastante bueno. Ahí acá. Ahí, ¿dónde estás? Por ejemplo, ¿no? Acá en rumiación puede ser, ¿no? Pensar demasiado básicamente en cómo resolver este problema o, por ejemplo, en cómo hacer las consultas. Me guía a resolver el problema, o sea, consultas a mi supervisor, me guía a resolver el problema. Puede ser que te respondas con un sí. O sea, ahorita estoy hablando de rumia adaptativa. Puede ser que te responda con un sí, como que sí, en mi supervisor voy a encontrar la respuesta. Bacán. Pensar demasiado en esta también, en esta situación, me ayudaría a comprender el problema, ¿no? Si consulto pues con mi supervisor, en la cual tengo que consultar con mi supervisor, me ayuda a comprender el problema, pues sí, sí, me está ayudando a comprender el problema de cómo resolver, por ejemplo, una situación laboral X, ¿no? Pensar demasiado en lo mismo, ¿no? En consultar pues a mi supervisor, me hace menos autocrítico, pues claro, a medida pues que yo voy encontrando pues alguna respuesta con mi supervisor, ya voy entendiendo de que quizás no es algo que me estaba faltando quizás o cosas así, sino ya voy encontrando respuestas y por tanto la última cae a su propio peso, ¿no? A medida que yo encuentre más las respuestas, pues simplemente el malestar va reduciéndose, ya no va reduciéndose, digamos, esta suerte de, digamos, preocupación o ansiedad, por así decirlo. En cambio, en una rumia no adaptativa, como acá lo podemos ver justamente en este ejemplo, son contenidos cognitivos que empiezan a ser interferentes con la conducta y comportamiento en sí. Acá el ejemplo como lo podemos ver, ¿no? Es como que acá ya, por ejemplo, tenemos una relación derivada que dice, chale, ¿no? Me tengo que cambiar de carrera, ¿verdad? Entonces el consultante se empieza a enredar más, mucho más, y empieza a ser justamente problemático con su comportamiento. Entonces, una rumia no adaptativa no te da chances a que puedas ejecutar comportamientos o acciones específicas concretas y este último, muy importante, que mejore tu vida o que esté orientado a una meta. O sea, puede ser que el consultante sí ejecute un comportamiento, pero puede ser que ejecute un comportamiento de esos dentro de su patrón evitativo, que al final otra vez estaría dentro de la trampa. Bueno, ojalá lo haya podido responder. No sé si hay alguna pregunta más. Eh, mm, el correo. Sí, para repetir que todo el material les pueden escribir a la página del Liceo Contextual y a partir de ahí se le va a mandar el Google Drive. Bueno, creo que Sí, eso mejor sería. mándenlo ahí. Entonces ahí lo recolectamos. Ok, Sí. ok. Bueno, creo que eso sería todo porque ya no hay más preguntas aquí. Aquí en el Zoom tampoco hay preguntas. Así que agradecerte, Pablo, por el espacio que nos has brindado para el conocimiento de la activación conductual. No sé si quieras decir algo último para terminar la sesión. Nada, muy agradecido con toda la acogida. No sé ni en pego cuánta acogida habrá sido, ya lo veré por ahí. Pero muy agradecido de verdad que hayan podido dar un poco de sus tiempos, siendo este día domingo, ¿no? Que quizás unos quisieran tener un poco más libre, ¿no? Pero nada, está bastante bueno. Estoy muy agradecido a todos ustedes. Por favor, los que no siguen al liceo, síganlos al liceo. Es un lugar en el cual realmente me ha permitido poder hacer este tipo de espacios
para ustedes y seguir pues dando estas justamente terapias basadas en la evidencia, que funcionen para que el consultante siga una vida valiosa, justamente. Y pues también me pueden encontrar básicamente por mi proyecto en general, que es AVEC, Acción Valiosa en Contexto. Ahí están los datos, que es justamente brindamos información para consultantes. Entonces esto también va a ser bastante bueno en caso ustedes puedan revisarlo. Bien, entonces, nada, creo que aquí finalizamos. Sí. Y muy agradecido con toda su presencia de ustedes. Igualmente, gracias a todos por la participación y sigan manteniéndose en la página para cualquier consulta. Que tengan una bonita noche y hasta luego. Muchas gracias.